1, 2, 3, se largó. Empezamos. Mire, le voy a contar que estamos con Esteban Copati, usted sabe, él es analista del equipo de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y es consultor de Agrositio, es nuestro consultor emérito acá. ¿Qué haces, Esteban? Muy bien. Mire, con él siempre analizamos áreas, pero usted fíjese una cosa, voy a ser como de abogado del diablo en esta nota con Esteban, porque yo le voy a preguntar lo que él ve, pero además voy a tratar de generar algún tipo de simulación de lo que puede llegar a ser. Y a Esteban, que me está mirando con cara sorprendida, le voy a agregar dos variables. Le voy a agregar la variable de la hipótesis política y le voy a agregar también la variable de la hipótesis económica. Entonces, seguramente en este juego de roles, posiblemente esta hoja que él tiene, de que yo fui anotando con algunos datos, tal vez la demos vuelta. Bien, dicho esto y tirado el desafío, arrancamos. ¿Cuándo fue el último estudio que hicieron? La última publicación para la campaña nueva 2015-2016 fue la semana pasada. Una semanita, así que bien fresca. Bien fresco, exacto. Bien, en esta campaña, vos me lo comentabas hace un rato, lo que más impacta es lo que se llamaba la precampaña, la clásica precampaña con la cual yo ya mismo hace 20 años vendía semillas de maíz, girasol, etcétera, que era ese momento en el cual el productor apostaba a tener un descuento especial, tener el mejor calibre, el mejor híbrido, con la promesa futura de un cultivo que iba a ser. Pero parece que las precampañas han desaparecido y al desaparecer comercialmente vos te quedaste sin información. ¿Es así o no? Es un poco con lo que estamos lidiando hoy en día, es verdad. Hasta hace pocos años atrás incluso se tomaba la decisión de la rotación del año ya iniciada o próxima a iniciar la ventana de siembra, ni siquiera un mes antes o 2 meses antes. Ahora lo que está pasando es que se decide mucho dentro de la ventana de siembra. Y para algunos cultivos, como el maíz, que tiene una ventana de siembra tan extensa, con la alternativa ahora de poder incorporar maíces tardíos, esto genera mucho ruido y mucha incertidumbre a la hora de tratar de definir el área que va a ocupar el cereal en nuestra región. Maíz siendo uno de los cultivos más importantes, extensivos, ¿no?, de nuestro país. ¿Qué es en definitiva el que más te desorienta? Porque era a lo mejor el que más precampaña, más decisión de precampaña tenía, más estaba asociada a la planificación del productor, ¿no?, a esa... Llamale en algunos casos una rotación a 5 años, claro. Otro por lo menos pensando que por lo menos tenía que hacer un año de maíz, cada 2 o 3 años de soja, para incorporar un poco de rastrojo, ¿no? Exacto. Y ahora es como que ojos grises, sí. ¿Viste? Ni te miro blanco ni te miro negro, es un gris que no quiere decir nada, es como que nadie sabe qué va a hacer. Sí, y aparte es la importancia que tiene el cultivo dentro de la rotación. Nosotros hemos visto retracciones de área durante los últimos años en otros cultivos, como fue el caso del girasol, que ha prácticamente desaparecido de sectores como el sur de Córdoba, norte de La Pampa, áreas que ocupaban históricamente mucha superficie de girasol, y hoy uno viaja y ve muy pocas hectáreas. Con el maíz es tan importante dentro de la rotación para mantener la sustentabilidad del sistema que a pesar del riesgo, ¿no?, debido a los altos rendimientos de indiferencia que se prevían para el año pasado y que ahora para esta nueva campaña también se están previendo, es muy difícil sacarlo de la rotación. Es muy importante tener un buen porcentaje de maíz dentro de nuestra área. A ver, te voy a hacer una pregunta de examen, a ver si te la acordás. No, ¿cuánto fue el área mayor que tuvimos de maíz? ¿Estuvo cerca de 6 millones de hectáreas? Yo tampoco me la acuerdo, pero me da la sensación de que tuvimos cerca de 6 millones. Así como me acuerdo que históricamente algún ingeniero agrónomo predecesor mío me dijo que había habido como 3,5 millones de sorgo, fíjate vos, ¿no? Sí. En algún momento. Pero ponele, yo calculo que ha estado 5 millones, entre 5 y 6 millones, ¿no? Yo en realidad la pregunta es como para que la audiencia mida la magnitud, porque vos contale que es un cultivo que en los últimos 5 años viene progresivamente 10, 15, 20, ¿no? Cayendo así constantemente. ¿Y este año qué va a pasar? Bueno, estamos previendo nosotros analizamos maíz con destino a grano comercial únicamente. Para el año pasado teníamos una estimación de área de 3,4 millones de hectáreas y para este año estamos previendo, en este informe de precampaña, una caída del 20% sobre esta superficie, lo que permite proyectar una nueva área para la campaña 15-16 de 2.720.000 hectáreas. Desastre total. Y es una superficie bastante baja y de todas formas hay que esperar a transcurrir la ventana de siembra para ver en qué va a terminar esta área, claro, ¿no? Como decíamos, hay mucha incertidumbre y hay muchas variables en juego también. Decime, Esteban, está los otros 800.000 hectáreas, cerca de 1 millón, que sería el maíz, digamos, para consumo, el maíz ganadero, ¿no? ¿Eso más o menos es estable? No lo censamos nosotros.
Pero el sondeo de opinión, porque vos al que le preguntás por grano, de alguna manera también por ahí te tira, va a ser más hilo, va a moler algún grano que no, digamos, no lo cosecha, y eso no hay Bueno, mucha la opinión. ganadería ha incrementado su participación en algunas áreas se ha vuelto a la ganadería también. Eso Con lo quizá cual está demandando un poco más probablemente de yo área. calculo que ese otro maíz se sostenga, ese otro millón de Sí, puede hectáreas. ser. Bien, girasol, otro cultivo importante, y usted vio que estoy dejando para el final la reina de las oleaginosas, ¿no? Porque Sí. ese es como que lo dejo para el último. Pero, a ver, girasol que nosotros supimos ser, no sé, primero o segundo mercado exportador de aceite de girasol, un player importante que el mundo nos miraba. Eh, ¿Se estabiliza, cae, crece? Este año estamos previendo un pequeño incremento en la superficie destinada a girasol. La siembra pasada terminamos con una estimación de área de 1.300.000 hectáreas. Para esta nueva campaña que ya dio inicio, ya hay siembra en Chaco y en sectores del norte de Santa Fe, estamos proyectando una superficie de 1.450.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 11,5%. Y dentro de esta proyección están contempladas expansiones de área fundamentalmente en la zona NEA y en el norte de Santa Fe y en algunos sectores de Buenos Aires, pero no así en los núcleos productivos de Buenos Aires, que son el sudeste y el sudoeste. Dado que la ventana de siembra en estas zonas aún estamos muy lejos y hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar ahí, el clima va a influir mucho sobre la decisión de siembra en estas regiones y puede haber mayores incrementos de área si estas regiones acompañan o no. Si no acompañan y no es el caso, puede haber ajustes en baja respecto a esta proyección. Este puede ser el año del Chaco, ¿no? Eso me pone contento Sí. porque vos estás hablando prácticamente de 150.000 hectáreas más, que a lo mejor puedan ser más, y pensar que eso va a un lugar como el Chaco, en donde, digamos, una magnitud de siembra de 100.000, 150.000 hectáreas es importante. Es muy importante. Y que además, como hablábamos hace un rato, los climatólogos hablan de continuar las precipitaciones y creo que dentro de todo están bastante bien de agua, con lo cual esto agrega mucho valor regional, ¿no? Sí, durante los últimos 2 años nosotros veníamos registrando muy buena intención de siembra para girasol en Chaco puntualmente, pero lamentablemente durante las últimas 2 campañas hubo déficit hídrico durante la ventana de siembra y no se pudo concretar el área que estaba intencionada. Este año, por fortuna, se han registrado lluvias desde mediados de julio en adelante que permitieron reponer humedad en superficie para la siembra de girasol en Chaco, y esto ha garantizado una muy buena implantación. Incluso no se descarta la posibilidad de que, dado las buenas condiciones que hay para la siembra, se pueda sembrar un poco más de lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Hasta el momento tenemos muy buenos nacimientos, está garantizada la siembra del área que estábamos previendo, y hay que ver qué pasa, ¿no?, durante las próximas semanas también. Si yo estimo más o menos la caída que tuvo trigo, que ahora vos me la vas a decir, pero ponele que haya caído, no sé, 600, 700.000 hectáreas, ¿cayó? Nosotros, sí, estamos en una reducción de 700.000 hectáreas. 700.000 hectáreas, ¿no? Sí. Y vos me estás hablando de un maíz que puede llegar a estar cayendo 600.000 hectáreas por lo menos, ¿no? Sí. 600, 700.000 hectáreas. Ahí tengo 1,5 millones de hectáreas y yo digo, a ver, la pregunta es, ¿este 1,5 millones se puede ir a soja y llevar la soja de 20 a 21 millones y medio? Sería un récord histórico. Y la otra pregunta es, ¿serán campos que ha ido copando la ganadería en campos mixtos o serán campos que lamentablemente se van a llenar de malezas porque nadie los pueda llegar a sembrar? Es muy buena la pregunta. Nosotros yo particularmente con un compañero estuvimos recorriendo hace poco gran parte de la depresión del Salado, y lo que hemos notado en este tipo de ambientes, quizá marginales para la agricultura, es que cuando el precio de la soja acompaña, al margen de que estas zonas tienen potenciales de rendimiento bastante bajos, limitados por sus propios ambientes, si el precio de la soja acompaña, tener un rendimiento promedio de 15 quintales, 14 quintales, les permite a los productores tener ganancia. Ahora con las condiciones de mercado actual, lo que genera es que muchas zonas marginales quedan fuera del negocio, ¿no? Porque los rendimientos de indiferencia están por encima del potencial en estos ambientes, y es peor aún en zonas que están muy alejadas del puerto, donde el costo del flete pasa a ser una variable muy importante en la decisión de siembra también, y sobre el rinde de indiferencia. Entonces estamos viendo que va a haber, quizá, hay posibilidades que la soja tenga una expansión del área durante esta campaña, que vaya a ganar superficie sobre lotes de maíz que no se van a sembrar o sobre lotes de trigo que no se sembraron. Pero hay que ver también qué es lo que pasa en las zonas marginales, donde los costos de flete, donde las limitantes ambientales ubican los rendimientos y rinden diferencia por debajo a los potenciales ambientales que hay en estas regiones. Es probable que en estas zonas
que en algunas regiones, como en la depresión de Salado, se está volviendo a la ganadería. Es probable que en zonas de Chaco, o en zonas del sur de Córdoba, del norte de La Pampa, San Luis, zonas muy alejadas a los puertos, vean reducciones en las áreas agrícolas también, ¿no? Y ahí es donde viene el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa área, ¿no? Es un tema que yo tengo que explotar, porque lo tengo que explorar. En las últimas 3 campañas siempre surgió ese tabú de puede haber 2 millones de hectáreas que no se siembren, puede haber 2 millones. Después alguno decía, bueno, puede ser 1. Y a mí me sonaba agronómicamente un imposible una hectárea sin sembrar. Viste, como que, no digo que no exista, pero 1 millón de hectáreas es mucho, ¿no? Son 2 o 3 partidos agrícolas importantes. Entonces digo, ¿te podés imaginar entrar a una zona como Pergamino, todos los lotes llenos de malezas? No. Desde ya que nadie va a poder mantener un barbecho de 1 año y cuidarlo de maleza porque te fundís en el intento. Sí. Entonces me cuesta pensarlo. Digo, ¿no hay en el mercado un punto de equilibrio en el cual ese lote, aunque rinda 1.600 kilos, alguien de alguna manera te diga, mira, flaco, déjame que te lo siembre y por lo menos digamos, te limpio el lote, no te queda una sola maleza, yo me ocupo del cultivo, no te dejo un mango, o te dejo 3 mangos, pero digamos, ¿vos lo ves posible eso? Y en las zonas en donde se pudo volver o se está volviendo muy lentamente a la ganadería. La ganadería, claro, si es otra cosa, porque ese tipo ahora, de después, casos lo que sucede muchas veces y pasa, ¿no? en regiones como el NOA, NEA, los productores se comienzan a evaluar otros cultivos alternativos que entran dentro de la rotación, poroto, algodón, depende del año, depende de los costos también. Empiezan a competir otros cultivos, ¿no? Que por ahí en el centro del área agrícola no pasa tanto así. En todo lo que es las regiones núcleo norte, núcleo sur, el partido se juega más entre soja y maíz, por ahí algo de colza, depende de la región, pero ya estamos hablando de áreas que son poco representativas a nivel de estas regiones, ¿no? Entonces, si vamos a la conclusión para decirle a la audiencia, si hubo 20 millones de hectáreas 2014-2015, ¿qué podemos imaginar? ¿Qué les está dando a ustedes el cálculo de 2015-2016? No tenemos proyecciones de producción, pero es probable que parte del área agrícola en las zonas marginales se retraiga un poco y el panorama hasta ahora parece ser que... Por lo menos 500.000 hectáreas debería crecer, ¿no? La soja, sí seguramente va. ¿No? Y es muy probable que estemos arriba de 20 millones y medio de hectáreas esta campaña para soja. Bien, ahora te empiezo con los supuestos. Mire, escúcheme atentamente porque quiero su razonamiento, porque esto es profecías, ¿no? Esto es profecía, a mí me encanta la profecía. Entonces, yo imagino un escenario y acá te meto un componente para que me ayudes a pensar. Esto va más allá de lo técnico que vos hacés, porque vos no me dices esto, pero... yo me imagino y le digo a un productor que está del otro lado, mire, a ver, imagínense un escenario donde gana Cambiemos, con un gran alineamiento hacia la República, con un gran respeto al productor agropecuario, donde no existe el problema de oligarca, esto, el otro, sino que alguien viene y en vez de falsamente decirte oligarca y hacerte sembrar soja y estar atentando contra la sustentabilidad del suelo, alguien viene y te dice, ¿qué querés hacer? ¿Vos querés hacer maíz? Métele con el maíz. Sí, pero retenciones, olvídate, te voy a sacar el 20% de las retenciones, ya te lo prometí, lo prometió, yo lo tengo grabado a Macri y a gente de su equipo. ¿Y qué vas a hacer con los ROE? No, olvídate, vos preocupate por sembrar, porque si vos en vez de hacerme, como dicen los chicos de la bolsa, 3 palos 400, volvés a hacerme 4,5 millones y además le metés mucha rosca, a lo mejor el cultivo se puede ir a 8,5 rendimiento medio nacional. Sí. Entonces vos imaginate, 8 por 5 tenés 40 millones, consumo interno, 15 con todos los chiches, te sobran 25 para exportar. Fíjate qué buena promesa. Entonces, fíjate, no es tanta magia imaginar, ¿no?, que aparezca un Massa con su frente renovador, un Macri, Sanz, Cirilita, ¿no? O eventualmente, y ahí tardaríamos un poquito de tiempo más, por lo menos por lo que se ve, un mismo Scioli, ¿no? Que un Topo Rodríguez le abra la cabeza y diga, flaco, mirá, busquemos a otros que saben, llamémosle a Esteban que nos ayude y vamos a sembrar lo que haga falta, o un Gabriel Delgado que la tiene clara, ¿no? Sí. Yo por decir. Entonces yo digo, con esos cerebros, la Argentina no va a seguir haciendo lo mismo que hace con Axel y Costa, que son en el fondo los ministros de Agricultura, me parece, ¿no? Hay esas señales políticas, no pueden llevar a que un productor que por ahí siempre después de la ventana de las 6 tormentas de octubre, ¿no?, que vienen y digan, bueno, a ver, si tengo el campo más o menos bien, Dios quiera, no te quede inundado, siembro el 15 de noviembre o el 20 de noviembre
ya con la política de saber quién va a ganar. ¿No te pueden cambiar todos estos números? Y sin duda puede llegar a tener un impacto sobre la decisión de siembra. De hecho, lo veníamos censando para trigo, ¿no? Y trigo siendo un cultivo que gran parte de la comercialización iba a quedar fuera, incluso el cambio de gobierno, si es que hay un cambio de gobierno, iba a tener poco impacto sobre la comercialización de trigo. Yo apostaba a eso, y cayó. Bueno, sí, sí. Cayó. Yo apostaba que iba a ocurrir, que algunos adelantados entendieran que algo iba a pasar, que por ahí tenían que bancarse de vender y guardarse, no sé, las 3 toneladas de trigo por hectárea, guardársela, tener una buena calidad. Sí. Me parece que eso el 15 de diciembre va a haber un montón de guita, no sé. Pero sería otra también de estas. Hay distintos escenarios que hay que analizar frente a este supuesto, ¿no?, que estamos tratando de ayúdame a sacar. Hay todo un esquema. Dentro de la decisión no solamente se decide en el área que va a ocupar el cultivo, sino la tecnología que se va a invertir para cada uno de los cultivos. Entonces, esta también es una variable importante. En el trigo lo que estamos viendo es que no solamente hemos registrado una reducción del área sembrada, sino que en gran parte del oeste, sobre todo Córdoba, y en algunos sectores del NOA y NEA también, se hizo mucho trigo por cobertura. Es probable que llegue a cosecha porque ahora llovió y todos estos trigos que están transitando etapas críticas van a generar buenos rendimientos. Pero van a estar limitados por la tecnología que se implementó. Esto llevado a la gruesa, quizá también es algo que vamos a comenzar a ver durante los próximos meses. Se va a sembrar menos maíz, la tendencia es bastante clara, no se sabe cuánto va a ser la caída, nosotros estamos proyectando un 20%. Puede haber esquemas en los cambios de los niveles tecnológicos que se apliquen frente a un cambio de gobierno, no sabemos. Puede haber cambios incluso en la decisión de siembra, sembrar más superficie, menos superficie. O sea, hay muchas variables en juego, no solamente el área, sino la inversión que se hace sobre cada una de las hectáreas que se van a destinar a cada uno de los cultivos. Ahora, en trigo, y yo tengo que reconocer que esto lo charlábamos mucho con... Lo charlaba mucho con la gente de la bolsa de cereales, con ustedes, y lo charlé bastante también con la gente del mercado a término y el grupo, que era la apuesta del productor pensando en que cosechaba cuando viniera otro gobierno. Pero tal vez lo que ocurrió, y esto lo charlábamos en A Todo Trigo, era que tal vez era muy temprano eso. Claro. Hoy, fíjate vos, desde ese momento de A Todo Trigo, ¿no?, en el que tratábamos de imaginar cosas que tuvieran que ver con cultivos de fina y apostar a la fina, no habían pasado las PASO, no habíamos visto las prepaso. Después de las PASO, incluso lo que estamos viviendo, qué sé yo, hace pocas horas vivimos un Tucumán con algo que creo que desnudó la peor política, una política que creo que uno no ve ni en los países más infradesarrollados del mundo. Creo que no teníamos claro. Sabíamos que se afanaban los votos en muchas zonas del conurbano o en lugares donde no había donde no había mucho auditoría de las cosas, pero hoy nos damos cuenta que hay lugares, esos famosos bolsones quedaron al descubierto, porque viste, al no ser las elecciones en todo el país y ser en un solo lugar específicamente, le pones toda la lupa si te das cuenta que vienen urnas ya con todos los votos, vienen tipos que son capaces de matar por sacar eso. Si vos sos fiscal y llegaste a un lugar de eso, te das cuenta que no es cuestión de que vos vayas como fiscal. Tenés que llevar 5 patobicas acá atrás que además te cuiden para que no te rompan la cabeza o no te... Entonces, me parece que van pasando tantas cosas y en el transcurso de la política y las decisiones económicas hay un ciclo biológico. Entonces yo estoy estudiando el ciclo biológico agronómico y digo, en realidad tendríamos tiempo. Sí, ¿no? Incluso hasta la decisión del 25 de octubre, que te puede dar, a lo mejor como decís, sí, bien, pero va a venir va a venir un balotaje. Bueno, pues si viene un balotaje. Para que te des una idea, durante los últimos 2 años, casi entre el 45 y el 50% del área de maíz se sembró en fechas tardías. Estamos hablando de mediados de octubre en adelante. Claro. Incluso durante esa fecha de siembra podemos llegar a registrar expansiones de área para maíz. Y a eso le tenés que sumar que gran parte de la superficie que se siembra en el norte, en el NOA y NEA, históricamente se siembra desde mediados de noviembre en adelante. O sea que hay mucha superficie en maíz que tiene posibilidades de ser sembrado a partir de octubre hacia fin de año. La siembra termina a mediados fines de enero con las últimas incorporaciones de lote en el NOA, Salta, Tucumán y en el extremo norte de Córdoba también. Y ojo que cuando digo maíz lo tomo medio como el River Boca, ¿viste? Este famoso tema de River, el maíz, Boca, la soja y estar ahí, ¿no? O viceversa. Pero digo, atrás de un maíz en esas mismas zonas hay también un sorgo, también, ¿no? Pensando en sorgo, y sorgo es un cultivo que perfectamente podría llevarse 200, 300.000 o 400.000 hectáreas más,
con un montón de valor, con mercados abiertos para exportar afuera. Me imagino también un girasol, y pensando hoy, que creo que me lo explicaste vos, el 50% del girasol que se siembra es tradicional y el otro 50% o por se ahí. siembra mucho, sí, el alto oleico está traccionando mucho la siembra. Está permitiendo que no caiga el área en sectores de Buenos Aires, y en algunos casos también está incluso expandiendo superficie. Porque es un specialty con determinado valor también para compra, ¿no? La disponibilidad de semillas es una limitante en este tipo de germoplasma. Mercado. Claro. Bien, pero de repente ahí vos decís, pucha, también puede haber 200, 300.000 hectáreas ahí, ¿no? Sí. Metidas a un cultivo como este. En fin, me parecía interesante charlar un poquito con vos esto de hasta dónde una rotación racional, un volver a cultivos tradicionales, un salir de un monocultivo que no es bueno en ningún lado, una campaña como esta puede tener más influencia a lo mejor que muchos años de historia agrícola, incluso hasta, tal vez antes que yo me recibiera ni que hablar vos, ¿no? De lo que pueden ser decisiones concretas, porque acá me parece que se juegan decisiones políticas que tienen que ver con dos variables importantes. Es, ¿me meto en tu negocio o no me meto en tu negocio autorizando a que exportes o no? Porque soy macho y me la banco, nada más que por eso, no porque entienda ni nada, porque alguien me dijo que es así. La segunda es el tema de retenciones, que está probado que en cultivos que son estratégicos y que están totalmente ahogados se las tenés que sacar, ¿no? Sí, incluso por ahí hay casos hipotéticos en los que uno puede imaginarse que una reducción en la retención permitiría que se expanda el área, que eso implica mayor volumen de producción, y en términos de retención no habría grandes variaciones, ¿no? Porque al tener más producción uno puede, la recaudación sería la misma o mayor, no sé. Y te tiro una tercera que en realidad ayuda a todos los cultivos, ¿no? Ayuda a todos, porque ROE y retenciones le pega directamente, en este caso a maíz, sorgo o a girasol. Pero te tiro una tercera variable que ayuda a todos, que es tipo de cambio. ¿Viste? Yo te decía, venía a la facultad y la charlaba con los chicos, y le digo, mire, para que ustedes se reciban seguramente, no es que va a haber, no como dicen algunos, ok, vos querés cambiar el tipo de cambio y querés llevarlo, no, normalizar el tipo de cambio. El gran debate es cuál es el tipo de cambio, un 9.25 que no existe, que es en el mundo de las fantasías, o el 16 que está mostrando hoy el mercado. Y la realidad es que si vos lo dejaras liberado y tuvieras buenas políticas, a lo mejor estarían 12.50. Lo real es que el 9.25 existe en la ilusión de algún pibe que la maneja en un Excel, que ni le debe dar el Excel, ¿no? Entonces yo lo que digo es, fíjate cómo cambiaría también si el ministro de Economía que viene, cualquiera sea, lo primero que hace es, no sé, dejarlo en una flotación limpia, sucia, alguna de estas cosas que a nivel macroeconomía se entienden. Y de repente impactará en algún momento y después se empezará a normalizar y va a haber un montón de gente que va a decir, che, 12,50 vengo y cambio, y va a llenar de dólares y se estabilizará. Bueno, vos imaginate un productor. Hoy cobra con 9.25. Claro. ¿No? Y yo le doy un 12.50, un 11, un 10, lo que le guste a cualquiera, pero que no es, digamos, con un tipo de cambio real. ¿Eso te cambia totalmente la bocha o no? Sí, entiendo que sí. No soy economista, no soy especialista en la materia. Pero a nivel de pricing, sin duda. Hay que tener en cuenta que hay costos que están dolarizados, no es solamente el ingreso, ¿no? También bueno, está bien, pero vos tenés el costo dolarizado. Lo que yo te doy en dólares también se supone que yo lo recupero cuando facturo. Claro. Pero me queda el margen en dólares. Sí, que no es lo mismo el margen que a lo mejor me quede de 1.000 toneladas por hectárea a 9.25 que un margen a 12.50, 13 o lo que sea. Sí, sí. Posiblemente, claro, todo esto cambia totalmente la ecuación económica. Y no necesariamente, me da la sensación, quiere decir que alguno no lo va a recibir, porque al tener más volumen de esto, mucha gente también se va a animar a hacer cosas que tienen que ver con procesar mucho más bioetanol, procesar mucho más productos, tener más mano de obra, contratar a más gente. Lo más importante de todo esto es que está marcado dentro de un contexto climático que va a ser positivo para la producción agrícola, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado, pero en positivo en términos de que va a haber agua. Cuando hay agua, a pesar de que a veces trae algunos inconvenientes y que hay zonas que terminan siendo muy afectadas, en términos generales los volúmenes de producción siempre se incrementan, ¿no? Y esto me parece que es un contexto que no hay que dejarlo pasar de lado, ¿no? Hay que meterlo dentro del balance. Si un año como este no estamos en condiciones de producir a altos rendimientos con buenos niveles de tecnología, estamos desaprovechando una oportunidad que no se nos da muy seguido, ¿no? De hecho, el año pasado
los rendimientos en diferencia estuvieron muy altos y muchos productores lograron salir hechos, ¿no? Porque por los rendimientos que se terminaron cosechando. Soja hubieron rendimientos muy por encima de los promedios históricos, récord históricos en gran parte del centro de la región agrícola, y eso permitió también que no haya tanta pérdida económica. Este año estaríamos encarando de vuelta un ciclo húmedo y habría que pensar de qué forma, la forma más inteligente de sacarle provecho, ¿no? A esto. Esteban, al final, trigo, ¿cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto cerró? Estamos en este año una proyección de 3.700.000 hectáreas. Para este año. Para este año. El año pasado estábamos en 4,4 millones de hectáreas, es una caída del 16%. Y bueno, parte de esta área también estamos analizando el impacto de las inundaciones durante las semanas previas en gran parte de Buenos Aires, ¿no? A ver cómo puede llegar a pegar. ¿Cebada compensó algo? Porque viste que se hablaba mucho de crecimiento. Cebada creció, pero sí, creo que pero no es muy poco el compensó ni incremento. loco esto, ¿no? Sí, el año pasado estaba en 950.000 hectáreas, este año estamos proyectando una superficie de 1.050.000 hectáreas, no es mucho el incremento. Y se ha ido concentrando cada vez más en el sur de Buenos Aires, ¿no? Que se han vuelto los núcleos cebaderos más importantes del país, ¿no? Da la sensación que cebada, que puede ser un buen año para cebada, ¿no? Una cebada de más calidad, incluso que los trigueros que están en zonas del sudeste, que parece que aparentemente está bastante bien, ¿no? Sí. Tengan un trigo, que no tengamos, además de tener el gran drama de tener poca hectárea, que tengamos la posibilidad a lo mejor de tener mejor rendimiento por las lluvias, en la zona donde no se inundó, por supuesto, y además de repente más calidad, ¿no? Que el año pasado. Bueno, va a depender mucho del clima de los próximos meses. La cebada es un cultivo que a diferencia del trigo, es más tolerante a las heladas, pero es más sensible a las condiciones a ambientes húmedos. Claro. Entonces va a depender cómo sea la evolución de las lluvias durante los próximos meses. Si las lluvias son abundantes pero espaciadas, esto puede llegar a ser un factor positivo para los cultivos. Ahora, si son abundantes y continuas, que generan ambientes de excesiva humedad que se mantienen durante largos periodos de tiempo, esto podría llegar a afectar no solo el rendimiento, sino también la calidad de lo que se puede llegar a cosechar con cebada. En trigo es algo similar también el caso, ¿no? ¿Cuántos cerraron los 6 principales cultivos? ¿Llegaron a 1 millón, llegaron al final a 105 millones de toneladas? Sí, hoy estaba sacando la cuenta con la proyección de maíz en 26 millones de toneladas. Estamos cerrando lo que fue la campaña 14-15 con un volumen total de 107,5 millones de toneladas. Ya tocamos 107, muy Sí. bien, con los 6 principales cultivos. Con los 6 principales cultivos. Y en este mix, ¿no? Y bueno, tenés la variable precipitaciones, que sin duda a vos te está empujando mucho. ¿Qué te estaría dando esta mezcla? Al darte menos de un cultivo voluminoso como maíz y supongo que también sorgo, De cara, ¿no?, a la nueva campaña, sí, al ciclo que viene. Y es probable, bueno, estamos en una reducción de área de trigo, también estamos en una reducción de área previendo reducciones de área de maíz. Los volúmenes que aporta soja y girasol no son tan importantes. Dentro de este esquema digamos, de probabilidades, es posible que estemos por debajo de estas 107, claro. Vamos a estar seguramente, ¿no? Hay que ver cómo se mueve el área, claro, agrícola, si quedan superficies sin sembrar. Sí, es probable que caiga, no vayamos, ¿no?, a alcanzar. Claro. Por ahí nos vamos a mantener dentro del rango por encima de las 100 millones de toneladas. Sí. Es muy difícil anticiparlo aún, pero que va a estar debajo de 107 es casi seguro, ¿no?, con este nuevo esquema que está planteando para los próximos meses. ¿La estimación de sorgo, Esteban? ¿Te la acordás más o menos? Bueno, estábamos en una... Les tengo todos los números, siempre me traigo. Sí, estábamos en 1.080.000 hectáreas, no, en 850.000 hectáreas. El año pasado. Para el año pasado, con una proyección de 3,5 millones de toneladas. El sorgo está prácticamente cerrando la cosecha también, al igual que el maíz, así que estamos muy firmes con esta... ¿Y proyección? ¿Tienen algún dato de lo que puede llegar a ser? No. ¿Se estabilice? Nada. Todo va a depender de cómo vaya a ser cómo se defina el área de maíz, ¿no? Cómo se va a mover el área de sorgo. Es probable que recupere parte de la superficie. Hay que ver, ¿no? Porque uno de los núcleos sorgueros más importantes de nuestro país también es el NEA. El NEA, la expansión de girasol que estamos registrando este año, va a competir en área en sorgo y en soja también. Así que hay que ver cómo se terminan de acomodar los cultivos más importantes para ver después el partido que terminan jugando estos cultivos más chicos. Además, no es un cultivo tan caro pensando en esas zonas que decíamos, ¿no? Cuando decíamos, qué sé yo, el sudeste de La Pampa, que por ahí no tenga lote ganadero, no haga ganadería.
sudeste de Córdoba, centro de Córdoba. Me parece que es un cultivo que en esa zona, centro y norte también de Santa Fe, ¿no? Sí, donde además muy el doble importante, propósito es bastante útil, Sí. zonas donde no haya problema de pájaro. Sí, el sorgo siempre tiene, o por lo menos siempre tiene posibilidades de expandir área. Después, a veces termina concretando Claro. incrementos, otras Sí, veces sí. no. La verdad que es uno de los cultivos que por ahí más potencial tiene, ¿no? En comparación al maíz tiene costos de implantación bastante bajos y en términos de producción se ha logrado rendimientos muy buenos en algunas regiones. En términos de calidad nutricional, no es tan diferente. Por ahí hay que hacer un manejo distinto del grano, ¿no? Pero para consumo no es tan distinto que el maíz, salvo que el grano es muy chico, hay que darlo molido. Pero bueno, aporta un buen rastrojo dentro de la rotación, tiene muchos beneficios también el sorgo. Con Esteban Copati, se lo dije al principio, no solamente para darle a usted información, recién salida prácticamente 7 días de boca diurna de lo que él está observando, me quedo con este dato de no tener la información de la precampaña, básicamente porque no hubo redistribución del ingreso. Al tener tantas dudas existenciales, el productor se encuentra sin capacidad de financiamiento, muchos con problemas importantes de capital de trabajo, y después esto de decir, espero la ventana de siembra, como dice Esteban, ¿no? Voy a esperar hasta que aclare, veo cómo viene el lote, veo el momento, no llueve ahora, bueno, ahí voy, compro la semilla, tomo las decisiones en ese momento. Una lástima, ¿no? Porque este es un sector que como buen sector que ya ha entrado a nivel empresario, planifica, se ordena, organiza sus compras, ve que no le falte el híbrido o la variedad que necesita, estudia el calibre, es fanático de ese calibre, concreta ya con su contratista, sabe qué tipo de sembradora quiere, cómo lo va a hacer, tener los carritos, es decir, un poquito todo. Bueno, una campaña distinta, difícil. Veremos si el componente político o económico entran acá en un anclaje que puede influir en alguno de estos números. Le dejé la duda existencial a mi gran amigo Esteban Copati. La próxima nos encontramos y vemos la correlación político-ambiental agronómica en las decisiones de diciembre del productor. Podemos analizar el impacto después de octubre, a ver cómo puede llegar a afectar la decisión de siembra del productor. Seguramente vas a ver que va a haber indicios, me da la sensación, una vez que termine septiembre y veamos cómo queda esto, que podría ser la ventana de resumir un poco el agua, ¿no? Sí. Que si damos, Dios nos ayude y no tengamos de nuevo ningún evento especial durante septiembre, como dice Anthony Dean, posiblemente ahí empiece algún productor a recorrer malo lote y a ir previendo alguna decisión. Esteban, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Espero que les haya gustado la nota. A mí me encantó. En realidad aprendí un montón y me doy el gusto, como hago siempre con él, este gran colega que es Esteban Copati, de aprender mucho de lo que él observa justamente, charlando con usted, productor. Nos seguimos viendo en Canal Agrositio.